Alejandro Jasinski, algunos ya de ustedes lo conocen, está en el programa Memoria, Verdad y Justicia. Alejandro es uno de los integrantes de un enorme trabajo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra memoria y con los momentos de padecimiento a lo largo de la historia de la sociedad argentina. Tiene que ver con los empresarios, tiene que ver con el sistema de apropiación, tiene que ver con la muerte como una bandera de ese sistema de apropiación. Y vamos a preguntarle a él cuánto de todo esto no solo silvana en el presente, sino que nos puede ayudar a compartir realmente una lectura del futuro inmediato. Alejandro, gracias por compartir con nosotros. Contanos en principio cómo se inicia la investigación y para demostrar qué. Bueno, nosotros desde el Programa Verdad y Justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto a la Secretaría de Derechos Humanos, al Centro de Estudios Legales y Sociales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, nos juntamos para hacer una investigación que tenía como objetivo pensar lo que comúnmente, digamos, o más conocido, se denominaba la complicidad empresarial en la dictadura, o lo que ya había empezado a denominarse como la dictadura cívico-militar. Y por ahí un aspecto más bien conocido, más investigado, tenía que ver con cómo a partir del golpe de marzo del 76 se había cambiado el patrón de acumulación, cómo, digamos, se había iniciado otro régimen de acumulación económico y social, se había modificado las formas en que la sociedad distribuía su riqueza, digamos, y que era absolutamente beneficioso para un sector muy concentrado del capital, de las empresas. Y nosotros nos preguntamos en realidad cómo, si habían participado, digamos, teníamos algunos indicios, algunas premisas de que los empresarios habían participado de la represión, pero la pregunta en concreto era cómo habían participado y quiénes habían participado de la represión. Y partiendo, digamos, de lo que teníamos, digamos, como conocimiento acumulado, que es la ejecución, digamos, la responsabilidad primaria de las Fuerzas Armadas en la represión del terrorismo de Estado, pensamos en qué rol tenía, digamos, los empresarios, si era un rol, tal como lo decía el término de complicidad, secundario, o si habían tenido otro tipo de iniciativas que podíamos, digamos, denominar de otra forma. Y, digamos, la investigación grande y que nos ha dado un montón de resultados nos terminaba confirmando que el término de complicidad, digamos, en el sentido de pensar una acción secundaria que ayuda a un actor principal, se quedaba corta. Entonces teníamos que pensar otro término, y el de responsabilidad, y después podíamos pensarlo como responsabilidad política, histórica y penal, si le cabe, digamos, según los términos de la justicia. Bueno, digamos, era más adecuada para pensar ese rol. En esa investigación se detectan formas de funcionamiento, metodologías, arquitecturas del poder empresario sobre el poder político, y hay muchos nombres de empresas que manejan el mercado, que son las que hegemonizan el mercado, que hoy siguen siendo las vigentes y las mismas empresas, ¿no? Ledesma, Pérez Compan, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiene de vigencia ese proceso de acumulación en la manera de interpretar los cambios del capitalismo pensando en este presente, ¿no? Bueno, nosotros investigamos, la investigación son 22 informes que agrupan 25 empresas. Esas 25 empresas, la gran mayoría continúa hoy, otras no. Pero eso también no nos habla del rol de determinada empresa, sino de una concepción de grupo económico, porque por ahí la empresa, por ejemplo, la Textil Grafa de Bungiborn, termina desapareciendo, pero no porque no fue beneficiada por el régimen, sino porque el grupo tenía otra estrategia económica, que era ligarse digamos, a otra industria, que era la aceitera o la... Sí, además porque era conveniente abrir la importación y dejar de producir lo nuestro, ¿no? Sí, tal cual. Además, la industria textil sufre la importación de productos a partir de ese momento del golpe. Pero la participación, digamos, de los empresarios y esas 25 empresas, digamos, una buena parte continúa hoy siendo, y fue durante los años 80 y 90, el eje, digamos, de la transformación económica del país. Uno de los casos, por ejemplo, el de Dalmine Siderca, hoy Tenaris Siderca, ¿no?, que es un jugador global en el mercado de tubos de acero. Tubos de costuras de acero para claro. Petróleo. Te quería repreguntar cuánto hay en la fusión empresario
movimiento de la cúpula sindical. La segunda parte de ese plan de dominio, promediando la dictadura, muchos son liberados los dirigentes sindicales, ¿no? Del buque donde estaban pasan a ser liberados, observados pero liberados. Pero empieza el colaboracionismo sindical, después los pactos políticos sindicales, militares sindicales, y después viene la etapa, al final de la dictadura, de muchos dirigentes que pasan a formar, a integrarse a directorios de empresas. Caso José Rodríguez de Lesmata, Sindicato Metalmecánico, que es miembro de Autolatina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estrategias iban dando los empresarios en este sentido? O sea, hay un salto superador de lo que fue la forestal ahí. Ya los incorporan a un nivel más planetario. Sí, y bueno, la Forestal en su momento también tuvo que aceptar el sindicato al final de sus días. Y lo aceptan integrándolos, bueno, combatiéndolos e integrándolos al mismo momento, al mismo tiempo. En el caso del terrorismo de Estado es muy interesante pensar, hay un documento, una directiva del Ejército, que es la 504-77, donde el Ejército se plantea en el año 78, revisa las estrategias que se han dado hasta ese momento y hay un anexo 3 que es específico sobre el ámbito industrial, donde da cuenta de quiénes son las fuerzas amigas de, digamos, de la represión de la dictadura. Y dentro de esas fuerzas amigas están elementos sindicales y elementos empresariales consustanciados con el proceso de reorganización nacional. No los menciona con nombre y apellido, pero sí da cuenta, digamos, de la participación empresarial y sindical en ese objetivo de aniquilar a un sector del movimiento obrero, que era el sector combativo, que más problemas traía, que había encabezado las luchas de los años 70 en adelante, de los años 60 incluso también, pero sobre todo de los 70 con la recuperación de comités de fábricas, de sindicatos. Y hay que pensar también que no solo pensaban en exterminar esa minoría combativa y organizada, sino que pensaban en reconvertir al sindicalismo. Y ahí es donde también hay fisuras en el bloque, digamos, dominante entre los empresarios y las Fuerzas Armadas, donde los empresarios se ven mucho más reacios a dar lugar al sindicato que las Fuerzas Armadas, que incluso hablan de la normalización y plantean un escenario donde, digamos, tiene que haber comisiones internas de fábrica que tengan legitimidad, digamos, para el orden que ellos están buscando imponer. Ahora, Alejandro, es interesante ver cómo todo esto se sucede en tanto y en cuanto se van dando cambios en la forma de dominio global del capitalismo, ¿no? Incluso te agregaría, si me lo permitís, nuevas categorías que pone en práctica el capitalismo para comandar, ¿no es cierto?, el destino planetario, porque cuando está la AFL-CIO en Estados Unidos, que es la que maneja el dominio planetario de la organización político-sindical de tendencia procapitalista, había todo un debate entre el continente sudamericano y ellos. Hoy hay un debate que está más uniformado porque están sometidos y tienen necesidad de unir para liberarse, ¿no? Y ahora en el continente vuelve a pasar lo mismo, se fracturan las organizaciones sindicales con mucha influencia empresarial. ¿Estamos frente a un nuevo cambio de escenario y de paradigma en ese control del capital sobre el sindicalismo? Bueno, en su momento es interesante también ver, lo comenta muy bien en una investigación que hace la compañera Victoria Basualdo, que digamos que ella lo que está viendo a partir de las organizaciones internacionales del trabajo es que todos están viendo que el capital está avanzando, pero sin embargo tampoco pueden evitar, digamos, tener las diferencias internas y terminan siendo avasallados en completo. El trabajo en general, digamos, la ecuación entre capital y trabajo de los años 50, 70 se modifica sustancialmente a lo que es hoy la ecuación entre capital y trabajo, ¿no? Y en ese sentido, si bien hubo permanencia de organizaciones sindicales, la avanzada es total y se ve muy claramente. Nosotros en la investigación nos preguntamos no solo cómo participaron los empresarios en la represión a partir del proceso de militarización, donde digamos, los casos más extremos es la instalación de centros clandestinos dentro de las fábricas, sino que nos preguntamos la motivación, o sea, el por qué los empresarios se involucran en los crímenes de lesa humanidad, donde encontramos motivaciones políticas y económicas, y uno de los rastreos que hacemos es pensar las luchas que se dan en los años 70, las conquistas obreras de aquellos años, y cuáles son los retrocesos que se producen después del golpe, y muchos tienen que ver con el dominio sobre el trabajo, sobre la capacidad que el capital le quiere quitar al trabajo, digamos. Totalmente. Y una de esas figuras, por ahí muy yendo a lo llano, es la de la multiplicidad laboral, o sea, la flexibilidad laboral o multiplicidad de tareas, que implicaba, por ejemplo, que un obrero
de mantenimiento de una gran fábrica siderúrgica, un electricista solamente tenía que dedicarse a eso. Sí, y a partir de ahí tiene que multifuncional. dedicarse a eso y otra tarea más. Y después otra tarea más. Y ese obrero que por convenio tenía una tarea específica, un escalafón específico, pasa a tener, digamos, un montón de asignaciones que es, digamos, el punto, el nodal donde el empresario va a atacar. Alejandro, te quiero agradecer mucho, ¿eh? No, Sinceramente, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ustedes por Me quedo pensando, ¿no? El Grupo Clarín, la apropiación de papel prensa, el secuestro, la tortura, el crimen, Manieto, el dominio desde la lógica de la comunicación hegemónica al servicio de la apropiación del capital. Pasado, presente, lo mismo. Vamos a nuestra columna. Bueno, el Brexit, o sea, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que ha sido votada en un plebiscito por el pueblo de ese país, es expresión de la crisis por la que atraviesa la Unión Europea y el conjunto del capitalismo a escala global. En realidad, el sector dominante del aparato financiero, teniendo en cuenta que Londres es todavía una de las grandes capitales financieras del mundo, ha preferido establecer una relación directa con Washington sin pasar por Bruselas, siendo que Bruselas es la capital de la Unión Europea, y no depender necesariamente del banco alemán, que inicia ahora una crisis pidiendo socorro financiero, ni más ni menos que el Banco Mundial. Desde ese punto de vista hay que registrar que esto es una crisis desde el lado más poderoso, más fuerte, más económicamente sólido de la Unión Europea. Al mismo tiempo, desde el lado más débil de la Unión Europea aparece un acuerdo de Grecia con Rusia, donde Grecia comienza una faceta de debilitamiento de la Unión Europea por el sur y al mismo tiempo la crisis que se está produciendo en Turquía, con la inestabilidad política que surge luego de este golpe de Estado y de las represiones a los golpistas que han sido derrotados por lo menos circunstancialmente. Entonces, el Brexit es una expresión de la crisis del capitalismo en los centros más desarrollados, como es la Europa occidental, que se manifiesta de diversos modos e incluso tiende a la desintegración o a la tendencia a la desintegración de algunos países, porque en el caso en Escocia el Brexit perdió, de manera que podemos decir que con el triunfo del Brexit, con la derrota del Brexit en Escocia, haciendo una broma, podemos decir que Europa se ha garantizado la provisión de whisky por bastantes años en adelante. Las reflexiones, por supuesto, son montones. Las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad promovidos por los grandes grupos económicos, cómo han hecho usufructo del poder para gobernar justamente el mercado y para necesidad de esa gobernanza del mercado poder estar encima de la sociedad. Grupo SOCMA, que hasta colocó un gobernador de la provincia de Buenos Aires, a ese extremo llegó. O, por ejemplo, la cementera Loma Negra, Alfredo Fortabat, esa viuda interina, Amalita. Mi padre me contó hace muchos años que Fortabat visitaba a todos los candidatos, incluido Juan Domingo Perón, su último gobierno, y los saludaba en nombre de la democracia y les hacía un regalo. Era una cajita así, llena de dólares, que en persona don Alfredo les entregaba. Mi padre era el chofer de Alfredo Fortabat e iban a todas las propiedades de cada candidato. Cada candidato tenía el obsequio. El que llegaba ya debía al empresario que había promovido con sus aportes para campaña justamente esa democracia vigilada. De los Macri, de los Fortabat, de los Ledesma, de los Blaquier,
de la exportadora a la Patagonia, los Menéndez Betti, que comienza con una sociedad rural que también ya formaba la familia Martínez de Hoz y que mandaba a cortar cabezas y orejas de los indios para limpiar el territorio, porque había que apoderarse de la tierra. Rousseau, analizando el origen del capitalismo muchos años atrás, decía que alguien una vez, y esto lo recordaba porque hoy un colega también se acordaba, en una radio argentina, alguien una vez había escrito un cartel que decía: esta propiedad es mía, está alambrada. Y así se inició el tema de alambrar el dominio, ese dominio que era usurpado. Por eso esta investigación es fundamental, porque sin memoria, sin conocimiento, es imposible derrotar a quien nos está esclavizando.